Un presidente no administra una trinchera. Un presidente lidera una nación. Y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas. Por eso, cuando ayer tuve la oportunidad de sentarme en un diálogo bilateral con el presidente Lula, con el que he tenido diferencias, en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni quien encabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el presidente electo de Chile a hablar con el presidente de Brasil. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 30 de enero de 2026. Este es el episodio 96 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Estamos cada lunes y viernes, como hoy viernes, en Spotify y en YouTube. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, te invito a dar like en YouTube, en Spotify, selecciona el símbolo más, para que un mayor número de personas pueden acceder al podcast. Además, te invito a comentar, suscribirte y compartir. En el episodio de hoy, la gira internacional de José Antonio Kast. Primero, este es el último episodio de la temporada. Durante el mes de febrero tendremos episodios especiales preparados para el desarrollo de ideas y conceptos que serán presentadas en Más 569, el podcast. Tendremos algunas entrevistas como también exposiciones sobre temas de interés internacional donde Chile tiene un papel que jugar. Además, durante el mes de febrero saldremos una vez por semana cada día lunes. Regresaremos con el podcast en su formato habitual de lunes y viernes, el día lunes 9 de marzo, 2 días antes del cambio de mando. Vamos con este episodio 96 del podcast. El presidente electo José Antonio Kast está en El Salvador reuniéndose con el cuasi dictador Nayib Bukele. Es importante decir que Bukele es un líder autoritario quien cambió la constitución junto a su partido gobernante para que sea él prácticamente presidente de por vida. Es claro que el objetivo de Kast es examinar la realidad de la seguridad en ese país, tras la guerra frontal del gobierno salvadoreño con Bukele a la cabeza contra las maras o pandillas salvadoreñas que realizaron prácticamente violencia permanente desde el simple robo hasta la extorsión, asesinatos en serie, tráfico de drogas y de personas, pandillas actuando prácticamente como un estado paralelo al interior de El Salvador, con una violencia que en este país o acá en Chile de alguna forma es imposible de concebir y de ver. Bukele, al llegar a la presidencia, logró un control absoluto de la seguridad pública usando mano dura, violenta y al margen del Estado de Derecho para acabar con las maras. Luego las encarceló para luego llevarlas a la cárcel de Secot, donde hoy todos desean conocerla y ver cómo funciona, entre ellos el presidente electo José Antonio Kast. A pesar de la dureza de las medidas de seguridad y la forma como se impuso el orden en El Salvador, un país pequeño de no más de 6 millones de habitantes, es decir, la población de Santiago y su región, le entregaron su apoyo completo a Bukele en la forma en que logró el orden social en su país. Pero los pasos hacia el autoritarismo, la vulneración al debido proceso y vulneración a los derechos humanos dentro de la cárcel de Secot, según documentó la cadena CBS de Estados Unidos, a deportados venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, refleja una grave preocupación sobre el tipo de administración y gobierno que existe hoy en El Salvador.
La pregunta es, ¿qué desea Kast conocer de Bukele y del modelo salvadoreño, sabiendo en detalle que no se puede implementar en un país como Chile, con 19 millones de habitantes, con un Estado de Derecho sólido, con instituciones sólidas? Además, es importante advertir que Bukele en un futuro no muy distante será juzgado por el mismo Estado salvadoreño o la Corte Penal Internacional por vulneración a los derechos humanos. Entonces, la visita de Kast a El Salvador es un riesgo para la imagen de Chile como democracia estable en este continente. Además, es importante manifestar que Chile, a pesar de ser distante, no es un país pequeño. Chile es un país cuyas acciones internacionales repercuten en otras capitales, así como el error de Kast de visitar la frontera de la República Dominicana con Haití tendrá repercusión en un futuro, con las naciones del Caribe pequeñas, pero que votos suman en la Organización de Estados Americanos y las diversas organizaciones multilaterales del continente americano. Entonces, cuando Kast desea demostrar que su interés es la seguridad y modelos vigentes de seguridad en otras latitudes, es importante también guardar las apariencias. Eso no lo ha hecho Kast. José Antonio Kast en Panamá, parte de su gira internacional, participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo Latinoamericano y el Caribe, el CAF. En ese encuentro tuvo reuniones bilaterales importantes donde se vio un Kast distinto al candidato Kast, a un presidente electo que asume una visión de Estado. Un presidente no administra una trinchera. Un presidente lidera una nación y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas. Por eso cuando ayer tuve la oportunidad de sentarme en un diálogo bilateral con el presidente Lula, con el que he tenido diferencias, en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni quien encabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el presidente electo de Chile a hablar con el presidente de Brasil, pensando cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo aún desde miradas distintas podemos construir una cooperación real. Si a Brasil le va bien, a Chile le va bien. Si a Brasil le va bien, a toda Latinoamérica le va bien. Es como el hermano grande. Y uno tiene que tener buenas relaciones con los hermanos. Yo soy el menor de 10. Imagínense todo lo que trabajé para tener buenas relaciones con mis hermanos grandes. Y Chile ha demostrado que siendo un hermano pequeño, ha podido surgir y destacar dentro del continente. Eso es una visión de Estado. Eso es entender la política, entender que la política no puede seguir siendo un campo de batalla permanente, mientras nuestros ciudadanos pagan el costo. Es la misma visión que plantea el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Sus palabras nos inspiran, nos motivan y nos llenan de esperanza, de poder tener una buena vecindad. Nada mejor que tener buenos vecinos, y es lo que hemos intentado hacer con nuestros vecinos del Perú, de Bolivia y de Argentina. En este encuentro del Banco CAF, del Banco de Desarrollo de la región, se escuchó a un Kast que habla por Chile, no un Kast candidato. Es importante que el presidente electo siga desarrollando esa visión de que él representa al Estado de Chile, no a su persona, como tampoco a su partido político, no como tampoco a su ideología. Por eso, decir que Chile es un país chico en el continente es falso. Chile tiene la fuerza más importante de la región del punto de vista político tras Brasil y México. La voz chilena en la región pesa. Y esto porque nuestro Estado
siempre ha manifestado y mantenido una neutralidad en todos los conflictos internacionales, esperando siempre soluciones dentro del marco internacional, del multilateralismo y el Estado de Derecho internacional. Sebastián Piñera intentó en un momento girar la política internacional hacia posturas ideológicas, particularmente con ese pacto de derechas con Perú y Colombia, que lo llevó a Cúcuta, en Colombia, exigiendo la libertad de Venezuela. Lo que después ocurrió fue un desbande migratorio de venezolanos a Chile, generando una diáspora de casi 8 millones de venezolanos regados por el continente. El empresariado chileno notó ese giro de Piñera y notó de inmediato que trajo daños a nuestras políticas económicas internacionales. Entonces, por eso es importante la voz de Chile se mantenga siempre dentro de su neutralidad histórica. Kast debe aprenderlo. Por eso es importante escuchar a Kast, que empieza a sonar como un posible estadista. Ahora, en su alocución en el foro del CAF, Kast tuvo su momento para hablar de los retos que tenemos como región en temas, como ya sabemos, seguridad, migración y economía, aunque sin la conocida estridencia. América Latina no está condenada al fracaso, no está condenada a la pobreza, no está condenada a la violencia y no está condenada a la división eterna. Está estancada, algunos países estamos estancados, porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente. Y mientras seguimos explicando por qué no se puede, otros avanzan. Mientras relativizamos el crimen se organiza. Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. Aquí no hay una conspiración externa que explique esto. Algunos hemos fallado y es la hora de decirlo sin rodeos. Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región. Y esas personas han tenido que salir por los países vecinos, que los han acogido. Pero no tiene sentido que 7 millones de personas hayan tenido que emigrar de su nación. Y Chile los ha acogido, pero también ha sufrido, porque se ha recargado nuestra economía, se ha recargado nuestro sistema educacional, se ha recargado nuestro sistema de salud, se ha perdido el sueño de la casa propia, porque han sido millones los que han llegado de otros países a Chile viendo un futuro mejor. Y cuando millones de latinoamericanos trabajan toda su vida y siguen siendo pobres, quiere decir que hemos fallado. Pero tras el cierre de su visita a Panamá, Kast justificó su visita a El Salvador. Tan pronto aterrizó en la capital de ese país, dijo que va a examinar la paz en El Salvador y la presencia de una cárcel de alta seguridad. No todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador, y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz. Y si eso implica que tenga que haber una cárcel de alta seguridad en El Salvador como existe, bueno, eso ya es decisión del Salvador. Nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas, que hoy día se ha visto alterada y afectada por el crimen organizado. La paz se puede conseguir de muchas formas. La paz de los silencios es en el cementerio, por ejemplo. Sabemos que el pueblo salvadoreño respalda a Bukele por lo logrado, que ese pueblo, por tanto, abdicó su democracia y libertades para tener paz. El tema es que la paz trajo consigo un incipiente autoritarismo, por no decir hoy una dictadura en sus inicios. El tema que se cuestiona: ¿qué necesidad tiene nuevamente de ir Kast a El Salvador? ¿Dónde está el aprendizaje que se puede sacar de ese país sin tener que vulnerar nuestras instituciones democráticas, la separación de poderes, para lo que Kast llama lograr la paz en Chile? La pregunta: ¿no hay paz en Chile? Para Kast aparentemente no la hay, y esa es la forma en que se puede explicar su elección: la construcción de un relato permanente que el país corría el crimen organizado, que el país se caía a pedazos, que la economía estaba estancada, porque el gobierno era mediocre, que improvisaba.
Falta poco más de un mes para que Kast empiece a implementar sus políticas públicas en seguridad. Se verá si logra lo que él busca, la llamada paz. Pero la paz ha existido en Chile desde siempre. Activar la economía está activada, las finanzas públicas están en su mejor estado desde el 2020. Hay inversión directa extranjera multibillonaria en el país en dólares. El rezago, como se ha dicho, es el desempleo del 8%, y eso es lo que dice el INE en su último informe durante el trimestre octubre-diciembre del 2025, una leve baja, pero sigue en 8%. Vamos al break y regresamos con el episodio 96 del podcast. Esto es Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Una noticia que pasó muy de paso fue la que entregó Estados Unidos a Chile, que es la deportación de ese país a Estados Unidos de Armando Fernández Lario a Chile, uno de los más importantes agentes de la DINA. Es personalmente impactante que Estados Unidos, de Donald Trump, dé una importante ayuda a nuestro país en seguir haciendo justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fernández Larios está detenido en una cárcel de Fort Myers esperando ser deportado a Chile. ICE, que es la agencia migratoria de ese país, en su ficha informa sobre Fernández Larios y dice culpable de homicidio, y lo califican lo peor de lo peor. Este asesino en serie prontamente será retornado a Chile junto a otros 41 chilenos deportados, que incluye criminales comunes y, ojo aquí, 2 pedófilos. Armando Fernández Larios, de 35 años de edad, integró la Caravana de la Muerte. Es acusado del asesinato de David Silverman en Chuquicamata. Silverman era la pareja de la hoy diputada Carmen Hertz del Partido Comunista. En La Serena y los asesinatos de esa ciudad, también parte de la Caravana de la Muerte, entre lo que resalta el asesinato del fundador de las orquestas juveniles de Chile, el maestro Jorge Peña Gen, y también el paso de la Caravana de la Muerte por Pisagua. Por otro lado, Fernández Larios estuvo involucrado en la planificación del asesinato en 1976 de Orlando Letelier en Washington. Uno de los peores, Armando Fernández Larios, quien se asiló en Estados Unidos como testigo protegido. Se le acabó la protección. Prontamente será retornado a Chile tras décadas que nuestra justicia solicitase su extradición. Ponemos fin al episodio 96 del podcast. Soy Jorge Garretón. Te invito a dar like, a comentar, a suscribirte y compartir. De esa forma, este medio dedicado a la política y la economía puede seguir desarrollando su camino e ir creciendo en el tiempo. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país, que puedes acceder visitando podcast Más 569. Además, lo redistribuimos en los shorts de YouTube y otras redes sociales. Que tengan buenas vacaciones. Nos vemos con ediciones especiales del podcast durante el mes de febrero. Regresamos con el podcast de forma íntegra el día lunes 9 de marzo. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema
Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.